anunciado. Y el tema es fortalecidos en Dios a través de la oración. Fortalecidos en Dios a través de la oración. Vamos esta noche, hermanos, a hablar unos minutos acerca de la oración. Nosotros todo el tiempo sabemos que hay que orar, pero pocas veces, ¿no? Algunos no conocemos las razones por las que hay que orar. Tampoco sabemos por qué hay que orar o qué es orar, qué es la oración. Esta noche vamos a hablar un poquito de esto, pero antes quiero decirles que se conoce como fortaleza a la fuerza, vigor, firmeza, resistencia. En la doctrina cristiana, la fortaleza es la virtud que trata de vencer el temor y eludir la temeridad. Es la virtud con la que se vence el temor. Amén. Entonces, hablar de estar fortalecidos en Dios por la oración es como saber que a través de la oración, de la búsqueda a Dios a través de la oración, yo puedo encontrar puntos en los que Dios, o sea, los que Dios me ha dicho o me ha dado para llenarme de fuerzas a través de esa intimidad con Dios que es la oración. Mire, en Hechos capítulo 4, verso 27. Hechos capítulo 4, verso 27. Dice la Biblia: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Escuche bien cómo oran ellos. Después que hubo un problema, los amenazaron, los expulsaron, les dijeron que no predicaran más. Ellos se reúnen en un lugar solos, los apóstoles, para orar. Y luego, después de haber dicho por qué se amotinan la gente y por qué los pueblos piensan cosas vanas, en este verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira lo que ellos dicen. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren lo que es la oración, ¿verdad? Señor, mira cómo nos han amenazado. Primero le dieron a Cristo, lo mataron como tú dijiste. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y el verso 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el verso 31 dice: cuando hubieron orado, léalo conmigo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. La fortaleza, el fortalecimiento en Dios a través de la oración. Fíjese que ellos empiezan pidiéndole a Dios y que mire las amenazas y todo lo que le han hecho, todo lo que le hicieron a Cristo y ahora a ellos, y le piden al Señor que les conceda el hablar con denuedo la palabra.
porque estaban amedrentados. Ellos se escondieron, estaban huyendo, los habían golpeado, los habían azotado, se habían escondido, estaban por allá en un lugar. Pero dijeron, aquí nuestra defensa es hablar con el que puede hacer todo lo que Él quiera. Amén, hermanos. Porque con Dios la única manera es que nosotros hablemos con Él. Y entonces ellos oran a Dios y en medio de la oración ellos empiezan a sentir que algo especial empieza a tomar sus vidas. Nosotros a veces decimos, hermano, vamos a dar un gloria a Dios que esto tiemble. Las cosas no tiemblan porque uno diga. Ellos estaban en una situación difícil y se pusieron de acuerdo para hablar con Dios. Y allá en el lugar donde fueron, estuvieron unánimes hablando con el Señor, con todo el corazón. Porque si alguien ora con sinceridad, es alguien que en un momento dado se queda sin salidas y le queda el único que es Dios, a quien echarle mano para poder salir de la situación. Y cuando empezaron a orar, la presencia de Dios estaba ahí. Y empezó a mover la tierra debajo de ellos, solo en el lugar, en una señal de poder y gloria, para que ellos se llenaran de valor, para que ellos se fortalecieran. Y cuando salieron de ahí, salieron a hablar la palabra con denuedo. ¿Qué es la oración según la Biblia? Yo quiero hablar un poquito de eso. ¿Qué es la oración según la Biblia? La oración oiga bien, es nuestra respuesta. Escuche bien lo que le voy a decir. La oración es nuestra respuesta a Dios, quien nos habla, o mejor aún, quien nos ha dado promesas que son fieles y verdaderas. Por lo tanto, la oración no es simplemente un intercambio de palabras, sino que involucra al ser de toda la persona en una relación con Dios. O sea, la oración no es decir palabras. La oración es un momento en el que usted le responde a Dios con base en todo lo que Dios le ha dicho, en todo lo que Dios le ha enseñado, en todo lo que usted ha aprendido de Él y con base en las promesas que tenemos. Si Dios no nos hubiera ofrecido nada, si Dios no nos hubiera dicho nada, si Dios no nos hubiese enseñado nada, entonces ¿para qué orábamos? O sea, ¿cómo oraríamos? Si Él no nos hubiera dicho, yo sano, yo estoy con ustedes, clama a mí que yo te respondo. Si estás enfermo, háblame conmigo, habla conmigo que yo estoy aquí. Si tienes un problema, yo estoy ahí. Amén, hermanos. Ustedes no están solos, yo siempre estoy con ustedes. Y cuando estén en angustias y en temores, hablen conmigo. Entonces la oración no son simples palabrerías. Es una conexión con Dios en la que yo respondo a Dios frente a todo lo que Él me ha dicho, frente a todo lo que Él ha prometido. Esa es la oración. Cuando usted se arrodilla, usted está hablando con Dios de lo que Él ya nos ha dicho. Amén, hermanos. De lo que Él nos ha prometido. Usted tiene un hijo enfermo y saca tiempo para orar. El padre está enfermo y usted saca tiempo para orar. Y se arrodilla y empieza a recordarle a Dios todas esas cosas lindas que Él le ha dicho. Alabanzas al Señor.
Alabanzas a Jesús. Entonces la oración no son simples palabrerías. Padre celestial que estás en los cielos, gloria a tu nombre, alabanza, aleluya, amén. Se acabó. Eso no es la oración. La oración es más íntima. La oración es nuestra respuesta a Dios, quien nos habla, o mejor aún, quien nos ha dado promesas que son fieles y verdaderas. Por lo tanto, la oración no es simplemente un intercambio de palabras, sino que involucra al ser de toda la persona en una relación con Dios. Cuando usted se arrodilla a orar, usted involucra todo su ser, su fe, su fuerza, su esperanza, la pone en el Señor. Si usted se arrodilla a orar diciendo, Señor, ayúdame, por favor regálame $1,000,000, porque ya el hermano fulano dijo que me lo va a prestar, pero yo creo que tú me lo regales. Si no me lo regalas esta noche, mañana yo ya los tengo. Entonces Dios dice, no, que te los presten. Porque es que con Dios no es así. Con Dios hay que llegar con sencillez. Como ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas. Y ahora te pido que nos des a nosotros, nos concedas, escuche bien, el hablar con denuedo tu palabra. Y entonces Dios dijo, claro que sí. Ese pedacito de tierra así, solo el Espíritu empezó a moverse. Explíquelo, no lo puedes explicar. Es su presencia. Pero de ahí salieron llenos del poder del Espíritu Santo, fortalecidos en Dios a través de la oración. Así que la oración es eso. Mire, por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, verso 26. Filipenses 4, 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí. Porque la oración es eso. El apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 dice, por nada, escuche bien, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Escuche bien, y mire que eso sí involucra el ser. Y el verso siguiente dice, y la paz de Dios. O sea, cuando el Señor te dice, no estés afanoso, no te afanes, solo ven y habla conmigo, cuéntame. Confiando en que yo tengo el poder para hacer todo lo que quiero. Aleluya al Señor. Y entonces cuando uno lee esos pasajes y se arrodilla, de pronto está un poquito acongojado, pero dice, no, el Señor dijo que le dé a conocer mi petición. Y que lo haga con humildad. Porque la palabra rogar significa súplica con humildad. Tú no puedes llegar arrogante ante Dios, ni a exigirle a Dios que tiene que hacerlo, porque lo tienes que hacer. No, Dios no tiene que hacer nada. Él es el Señor. Bendito su nombre. Yo me fortalezco en lo que Él me ha dicho. Por nada estéis afanosos. Colóquelo allí, hermano. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, o sea, dándome gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, el verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que involucrarme todo con Dios, porque la oración es eso. Y cuando me involucro, yo estoy buscando en Él respuesta a lo que antes Él me ha dicho.
Y yo no voy sino a hablar con él de lo que ya sé, que él es. Por eso es que uno confía en Dios en la medida que lo conoce. Solo hasta donde lo conoce, hasta ahí uno confía. Amén. Hasta ahí confía uno, porque uno no confía más de lo que conoce, pero hasta donde uno conoce a Dios, hasta ahí confía. Entonces, yo sé lo que Él ha dicho y con base en lo que Él ha dicho, yo oro. Yo oro. Y en esa medida me fortalezco. Y uno sale diciendo, hermano, ya yo oré a Dios. Esperemos. El Señor es grande. Él lo hace. Yo vi eso hace muchos años siendo un niño, a un hermano que lo mordió una serpiente y se reunieron los hermanitos de allá del campo, por allá lejos. No había médicos, eso no había nada. A uno le sacaban las muelas con unos garfios que parecían unos alicates y si se te partió y se te quedaba. Una cosa terrible. Y el hermano lo mordió una serpiente, llegó a la iglesia, venía muy mal. Y llegaron y se reunieron el pastor y todos oraron por él. Y se quedaron ahí sentados. Y como a las 9 de la noche, el hermano seguía todavía escupiendo sangre, esputando sangre. Y el pastor decía, tenemos que esperar en Dios. Él hará lo que va a hacer. Y yo no los vi llorando, los vi hablando, conversando, exaltando al Señor, lo que Dios hace, lo que Él dice. Y eso por ahí a la 1 de la mañana, el hermano se le acabó de esputar sangre y él mismo dijo, estoy sano. Y yo me quedé pensando y dije, lo sanó el Señor. Yo era un muchacho. Oye, no lo mató la culebra. No lo mata, me dijo un creyente. Mi hijo, tú tienes que conocer al Señor. Una serpiente, eso lo creó él mismo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces esa es la entrega, la intimidad con Dios. No son palabras, es una entrega en donde todo el ser mío es afectado por lo que yo hago delante del Señor. Y qué bonito, hermano, es eso. Jesús aconsejó a sus discípulos y les dijo, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso los aconsejó. Velen y oren para que no entren en tentación. Mire lo que le dice. Mediante la oración podemos separar las tentaciones. Mediante la oración podemos superar las tentaciones y no pecar. Amén, hermanos. Usted no ha oído a los hermanos cuando usted empieza a hablar, hermano, pero ¿qué le pasó? Porque usted me descuidé en la oración. Que me descuidé, hermano, espiritualmente. Y por eso caí en eso. Porque mediante la oración, el cristiano se fortalece en Dios. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. Así que mediante la oración podemos superar las tentaciones y el pecado. Ora por la ayuda de Dios para guardarte de tomar decisiones erróneas o incorrectas. Esto te dará la fortaleza para hacer lo que es correcto. Cuando uno ora y le pide al Señor la guía y el Señor lo ayuda, el Señor lo fortalece a uno. Y entonces uno puede tomar la decisión correcta y decir, no, por ahí no. Hay poder en Jesús. Por ahí no me voy. Aunque a algunos les parezca fácil el camino, yo por ahí no me voy. Dios me va a librar de eso. Mateo 26, 37, mire lo que dice Mateo 36. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí
velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, escuche cómo oraba el Señor. Mateo 26, 37, por favor. Padre mío, yendo un poco adelante, se postró y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Mire, una decisión tremenda. Dijo, Padre mío, si es posible, por favor, pasa de mí esta copa. O sea, no me dejes morir de la manera como voy a hacerlo, pero que no haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y el verso siguiente dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad. Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y usted necesita fortalecer su espíritu en Dios. Amén, hermanos. Por eso cuando uno viene y ayuna un día, 2 días, y ya uno lleva 2 días ayunando, uno siente que camina como suave. Y le cantan cualquier coro y uno está prendido. ¿Sabe por qué? Porque la carne pierde vigor y el espíritu crece en Dios, se fortalece y se vuelve fuerte. A la verdad, el espíritu está presto, pero la carne, ella no, ella es débil. Así que si no oran y velan, ustedes pueden estar propensos a caer en la tentación. Eso es lo que el Señor les dijo. Y con todo lo que Pedro oró, le metió un machetazo al tipo. Porque Pedro, cuando vieron que iban a coger su maestro, sacó un machete y ¡tan! Y le dio. Porque, hermanos, solo cuando el Espíritu tiene el control de tu vida, entonces tú dejas de hacer las cosas así. La oración es el medio para fortalecernos en Dios. Pero esa fortaleza viene de lo que tú sabes de Él. Porque imagínense, si una persona no sabe nada de Dios, no lee nada, no sabe de Dios, no conoce qué hace Dios y se arrodilla ahí, y entonces se arrodilla ahí, ¿a qué? Dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y entonces él quiere decirle a Dios, pero no sabe quién es. Por eso es que la oración debe ir acompañada del conocimiento. Amén, hermanos. Porque no es solo orar, la oración debe ir acompañada del conocimiento para que te pueda fortalecer en él. Si usted mira el primer capítulo que leímos, los que estaban ahí sabían a quién le estaban orando. Dijeron, así como hicieron con tu Cristo, hicieran como tú habías determinado que sucediera, crucificándolo y matándolo en la cruz. Ahora mira sus amenazas. Y ellos sabían que Él podía ayudarlos, pero tenían conocimiento. El propósito de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que Él haga las cosas. Escuche bien. El propósito de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que Él haga las cosas, porque eso es lo que hacemos. Nosotros nos arrodillamos a orar, Señor, mira a mi marido, rebelde, malo, ayúdalo, Señor. Mi hijo, Señor, mira, Señor, hazle esto, Señor, tú repréndelo, Señor, hazle esto. Y venimos a darle órdenes al Señor desde principio a final. Pero no necesariamente el propósito de la oración es decirle a Dios cómo podemos o cómo queremos que Él haga las cosas. Más bien es para comprenderlo mejor a Él y sus caminos. Para eso venimos a orar. Para eso oramos. Es más bien para comprenderlo mejor a Él y sus caminos.
poniéndonos en alineación con su voluntad. Amén, hermanos. Poniéndonos en alineación con su voluntad. La oración no cambia a Dios, me cambia a mí. La oración no cambia a Dios, Dios es el mismo. Es inmutable, Él es quien es. Sus promesas son reales. Amén, hermanos. Usted no va a hacer que Dios cambie una promesa porque usted quiere. Usted no va a hacer que Dios haga algo que Él no desea. La oración es buscar la alineación con su voluntad. Con su voluntad. Y la oración no cambia a Dios. La oración más bien nos cambia a nosotros. Porque a nosotros nos enseña cuando oramos y tenemos intimidad con Dios qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Pablo salió, el misionero, salió acompañado y llegó a un lugar y dijo, bueno, aquí está Chipre. Y el Espíritu Santo le dijo, aquí no me predican. Y Pablo enseguida dijo, bueno, entonces, ahora vamos aquí a otro pueblo, no me acuerdo bien. Y el Espíritu Santo le dijo, aquí tampoco. Y Pablo se regresó. Y Pablo dijo, bueno, entonces esperemos a ver qué dice él. Y entonces en la noche tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Y dice la Biblia, y dio por cierto que el Espíritu Santo quería que él fuera a Macedonia. Porque aquí el que dice qué recibimos y qué no recibimos, aquí el que nos lleva y nos trae se llama el Señor Jesucristo. Aquí el que nos sube y nos baja se llama Jesucristo. Aquí el que responde a la oración según su voluntad se llama Jesucristo. Entonces no oramos para cambiar a Dios. Oramos más bien para cambiar nosotros, para pedirle a Dios que nos diga cómo debemos vivir. Yo me recuerdo que hace muchos años, creo que les conté eso, yo tenía un problema de temperamento muy fuerte y me daba vergüenza a veces mis actitudes ante los hermanos. A veces un hermano me hablaba y yo le contestaba con grosería o lo increpaba, porque a veces uno cree que eso es bueno. Eso no es bueno. Y entonces yo un día le dije al Señor, Señor, esto no puede seguir así. Yo no puedo caminar así. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Una vez en el culto, un hermano se paró a hacer algo raro en el culto y yo me fui, le puse la mano en el hombro y lo senté. Y el hermano me dijo, ¿qué? Muy macho. Y yo le dije, ahorita afuera hablamos. Y el pastor se dio cuenta. Me dijo, hermano Vittorio, no. Yo le dije, no, es que el tipo cree que, no, hermano Vittorio, no. Y entonces yo dije, no, yo con qué cara voy a culto, con esta grosería que me manejo yo, con este carácter. Y entonces yo no soy mucho de ayunar, pero un lunes dije, voy a ayunar, Señor. Me sentía triste, me sentía avergonzado con Dios y con la iglesia, con los hermanos. Yo era creyente. Y tomé mi Biblia temprano y me fui al templo. Puse la Biblia en la plataforma y me arrodillé. Y me arrodillé y hablé con Dios. Lo exalté, lo adoré. Y después de eso le dije, Señor, ¿sabes a qué vine? Estoy avergonzado contigo y con la iglesia. Tú puedes cambiarme, moldéame. Y me quedé ahí. Y de vez en cuando decía aleluya, alabanza. Y siempre decía, Señor, ¿sabes a qué vine? Tú tienes el poder. A las 5:30 me paré y me fui para la casa. En la noche comí en la casa triste. Al otro día temprano me bañé, agarré mi Biblia y me fui para el templo.
Y me arrodillé otra vez y le dije, Señor, aquí estoy de nuevo. Yo quiero que hagas algo. Como a la 1 me paré y me fui para la casa. Dios no te dice cuándo te va a cambiar. Pero si tú te pones y le hablas a Él con humildad de corazón y con sinceridad de espíritu, y te envuelves en su presencia sabiendo que Él lo puede hacer, no te das ni cuenta en el momento que eres diferente. Yo empecé y de pronto un día mi esposa me dijo, mi hijo, venga, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué, mamita? Es que yo veo que te pasan carro y carreta, la gente dice y hace y tú sigues igual. Y entonces yo digo, me cambió. Y yo le dije, déjeme así, mija, por favor, déjeme así. Mis hijos a veces me dicen, papi, la gente habla, tú sabes que dijeron mal de ti y vienen con la sonrisa a abrazarte y tú los abrazas como si nada. Le dije, mamita, no quiera conocer al papá que yo era, conozca al papá que Dios ha hecho ahora. Déjeme así, déjeme así. Porque Él puede hacerlo todo cuando tú te dedicas y quieres ir a su presencia con sinceridad de corazón y te envuelves, no buscando cambiar a Dios, sino que Dios te cambie a ti. Esa es la oración, alinearnos con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos amables, que seamos gentiles. ¿O no, hermanos? Eso es lo que dice la Biblia. La voluntad de Dios no es que tú seas atropellador, no. La voluntad de Dios es que tú seas amable, gentil. ¿Y usted sabe qué significa la palabra amable? Alguien que se deja amar. Alguien que la gente lo ama por lo que es. No alguien que la gente lo rechaza todo el tiempo. Alguien que su forma de ser, su gentileza, su sencillez, permite que todos lo amen. O por lo menos un gran número. Y hay que buscar en Dios eso. Segundo de Crónicas 20:12, mire lo que dice. Segundo de Crónicas 20:12 dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Voy a hablarles de cuando Josafat y Israel estaban encerrados porque lo habían sitiado. Y ellos dijeron, Señor, este ejército es muy grande para nosotros. Nosotros no tenemos fuerza, no podemos. Mire lo que dice. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Mire qué forma de orar. Y el verso siguiente dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, corralados. Y el verso siguiente dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, lea conmigo lo que dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová fueron al campo de batalla, ya Dios los había vencido a todos. Fueron a recoger despojos. Pero es que aquí no se trata de decirle a Dios cómo hace las cosas. Ellos se presentan y le dicen, Señor, mira la multitud, no tenemos fuerza, no hay nada que hacer. Todos estaban de pie. Ancianos, niños, mujeres, todos llenos de miedo, pero estaban ahí clamando a la única salida que le queda al creyente cuando lo acorrala el problema y todos le dan la espalda.
te sumerges en la presencia de Dios y te fundes en su presencia con humildad y sencillez de corazón, y le dice: no puedo más, esto, Señor, es tan fuerte, se acabó. Josafat dijo: Señor, no tenemos fuerza, no hay ánimo, no hay nada, estamos acabados, es muy grande el ejército. Y de pronto en medio toma Dios a un hombre, en medio de la oración a un levita, y le dice: diles, oiga todo Judá. Verso 15. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Esta noche Dios puede decirte a ti y te puede fortalecer. Porque si tú en un momento buscas a Dios con sencillez, en un momento la voz de Dios te dirá: Jehová dice así. Que dijo Jehová: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Yo soy vuestro defensor, yo estoy aquí. Alabanzas. Oh, diga gloria al Señor. Diga gloria al Señor. Estaban orando llenos de pavor, pero se fundieron con Dios, porque la oración no es decirle a Dios lo que tiene que hacer, es alinearnos a su voluntad. Estamos aquí, no le dijeron a Dios: acábalo, Señor, Señor, te manda trueno. No, Señor, nosotros no podemos. Estamos vencidos y nos deja solos. Y como Dios es experto en ayudar a minusválidos, a los minusválidos, perdón, a los indefensos, porque Él es el que da esfuerzo al cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y dice: los muchachos se flaquean y se cansan, pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, los que hablan con Él, los que se meten en Él, los que aún pase lo que pase, siguen esperando en Él, aferrados a sus promesas. Un día oirás la voz de Dios que te dirá: no es tuya la guerra, es mía. Yo te voy a librar. Aleluya. Fortalécete en Dios por la oración. Habla con Él. Yo siempre hablo con mi esposa de cosas, y a veces ella me dice: ¿qué te parece eso? Eso está grave. Le digo: no está grave, mi hijo, pero se ve maluco. Dios está aquí. Él nos va a ayudar, no te preocupes. Él es grande, Él es soberano. Aleluya. Y estaba pensando, hermanos, ya para terminar, a través de las Escrituras vemos muchos ejemplos del Señor obrando milagros como respuesta a una oración. En los tiempos del Antiguo Testamento, el profeta Daniel fue echado al foso de los leones porque se rehusó a dejar de orar. Cuando oró a Dios en el foso de los leones, ángeles aparecieron y cerraron la boca de leones. Mire lo que dice Daniel 6:19. Vamos a mirar ese versículo, Daniel 6:19. Es muy bonito ese pasaje. El rey, ustedes saben que los compañeros se levantaron contra Daniel. Eso te puede estar pasando a ti. Te quieren sacar como sea. Te quieren ver derrotado como sea. Quieren que tus cosas caigan al piso. Fortalécete en Dios. Fortalécete en Dios. El rey
El rey pues levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, porque él amaba a Daniel, pero había firmado un edicto. Y el verso 20 dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel. Qué lindo, ¿verdad? Daniel, siervo del Dios viviente. Oh santo Dios, siervo del Dios viviente. Y luego le dice así: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y el verso 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Y el verso 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel, Daniel, el Dios tuyo pudo librarte de los leones, porque ellos tenían otras divinidades. Daniel tenía al Dios. El Dios tuyo pudo librarte de los leones. Ese Dios a quien tú continuamente sirves. Y Daniel dijo: sí, vive tú, rey. Aquí estoy vivo. Yo quiero decirte esta noche, noche de fortaleza. Esta noche de fortalecernos en Dios por la oración. Esta noche de agarrarnos de Dios. Ese Dios de Daniel es el mismo que está aquí esta noche. Fue el mismo que se manifestó en carne en el Calvario. Resucitó y está aquí esta noche, oyendo nuestras súplicas. Él me fortaleció. Daniel dijo: él no evitó, los leones no me hicieron nada, porque él es el Señor de los leones. Y esta noche, hermanos, quiero decirte en el nombre de Jesús que pueden haber cerrojos, problemas, pero cuando tú oras te fortaleces en Dios. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, los habían golpeado, estaban sangrantes, estaban en el cepo de más, estaban en el calabozo de más adentro con el cepo. Algunos hermanos se sienten así, que la situación los tiene tan acorralados que no saben qué hacer. Han recurrido y han tocado todas las puertas que quieran. Yo esta noche quiero que te quedes quieto y reposes en Dios. Y le digas a Dios: Señor, Señor, he corrido a todos lados, he ido a todas partes. Me siento en el calabozo de más adentro y atado en el cepo, y afuera no hay nadie que hable por mí. Pero Pablo y Silas sabían que el Dios al que yo le servía estaba con él todo el tiempo. No importaba la circunstancia ni las dificultades, él sabía que era poderoso. Por eso dijo: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién esperaba eso? Pero Pablo le dijo así: hermano Silas, el Señor está con nosotros.
Él está aquí. Vamos a orar. Y empezaron a orar. No sé qué oraron ellos, pero empezaron a cantar. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Esta noche, colócate de pie. Mi alma Estás te acorralado. alaba. Es noche de fortalecerte en Dios. Porque sé Déjate caer en Dios, déjate caer en Él. aquí. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba. Es noche de libertad. Mi alma te alaba. Aleluya. Mi alma Vamos a invitar a otro hermano que quiera venir aquí, que se sienta encerrado, acorralado, perturbado. Venga esta noche. estás aquí. Aquí está Jesús. En el hogar, el problema con los hijos, problema con el esposo. Déjate caer esta noche en Él. Fortalécete en Él. Fortalécete en Él. Estás aquí.